diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces ahora vamos a presentar. Bien, como les decía, entonces la unidad para que ustedes puedan buscar, si quieren, en la materia de segundo medio se llama Energía y sus propiedades. Y también tiene que ver con mecánica, tiene que ver con cinemática y todo eso que se ve en segundo medio. Pero vamos a tratar de empezar con esta materia primero para seguir avanzando. Temperatura y calor. Ya, ahí hay harto. Bueno, vamos a ir viendo ejemplos. Ese es mi avatar, ese soy yo. Es más bonito, sí, en persona soy más feo. Acá el Bob Esponja está al lado del sol y de alguna forma lo que hace es, generalmente el calor se asocia a lo que es fuego, a lo que es una llama, ¿ya? Y eso principalmente es por la vida cotidiana que nosotros tenemos, pero también el calor se manifiesta de muchas formas, no solamente de fuego ni proveniente del sol. Bueno, lo mismo pasa con la gallina, pues la gallina dicen mejor nos quedamos en la sombra porque se sabe que la temperatura ambiente cuando es muy grande hace mucho calor. Y la idea es medir la temperatura en la sombra, no en el piso cuando esté el sol, sino las temperaturas de las noticias cuando nos muestran las temperaturas ambientales serían mucho más grandes. Entonces, como introducción y también esperando que ustedes manejen un poco el tema, primero vamos al concepto de temperatura. La temperatura no es un concepto fácil de definir. La temperatura es un concepto que describe una magnitud física. Uno está acostumbrado a que la temperatura, ese concepto que nosotros manejamos con el termómetro, con lo que aparece en las noticias cuando nos dan el tiempo, lo manejamos con un número y sabemos qué puede significar un número. Uno dice hace calor, hace frío, pero en realidad lo que la temperatura hace es describir un sistema donde hay transferencia de calor. Por lo tanto, la temperatura de alguna forma mide cuando hay una transferencia de calor. Y también se podría decir que es el grado de calor de los cuerpos. El grado en física tiene que ver con un número, con un estándar, con un valor determinado. En cambio, el calor, que no es lo mismo que la temperatura, en física es una energía. Eso inmediatamente los diferencia, porque la temperatura sabemos que nosotros tenemos una escala de medida, pero el calor, al ser una energía, ya no es simplemente un número. De hecho, el calor es un tipo de energía y que se transfiere de un objeto a otro, justamente debido a una diferencia de temperatura. Ya en física, la diferencia de temperatura se escribe con un triángulo, al recordar que un triángulo es una diferencia matemática que significa final menos inicial. Cuando aparece un triángulo en física, un delta, significa que hay una diferencia, que hay datos distintos. Y si no hubiesen datos distintos, entonces no habría calor. Por lo tanto, uno depende de la otra, pero no son iguales. Eso es súper importante que lo sepan, que no son iguales. Por eso vamos a ir viendo de a poco cuáles van a ser las diferencias y cómo se miden en física. Nuestra percepción humana. La percepción humana que nosotros tenemos con respecto a lo que es el calor, se relaciona con los conceptos de caliente y frío, que es un material. Ahí está el profesor Pablo con barba y está metiendo los dedos en barriles con agua, donde se coloca el concepto de frío, tibio y caliente. Si se fijan, si yo estoy con el dedo ahí, y luego ese mismo dedo lo cambio acá, yo voy a decir que este barril está caliente, porque ya tenía el dedo en el agua fría. Si yo ese dedo lo mantengo un ratito ahí en agua caliente, supuestamente caliente, y lo paso acá, voy a decir entonces que ahora esto es frío. Entonces, el tibio, como es intermedio, va a depender del momento anterior que uno tenga. Eso es de eso se habla en la percepción humana. La percepción humana es muy poco utilizada en física, porque es muy inexacta, ¿ya? Por lo tanto, los conceptos de calor y frío en física no existen, no son correctos. Lo que es correcto es una medición numérica. Entonces, suponiendo que tenemos dos cuerpos con distinta temperatura, y hay contacto, es decir, hay interacción entre estos dos, entonces siempre, para que lo anoten también, siempre el calor fluye desde la temperatura más grande, de la más grande a la más pequeña.
Ahí es donde uno dice temperatura caliente o frío. Pero si yo coloco acá 10 grados Celsius y aquí coloco 4 grados Celsius, igual va a haber calor, pero aquí ya el concepto de caliente y frío ya no va a ser tan exacto porque los dos son temperaturas frías para el ser humano. ¿Se entiende? Entonces la idea es que ustedes siempre respondan que el equilibrio químico que todos los cuerpos tienden a tener se produce porque hay un intercambio de calor en un cuerpo con mayor temperatura a uno de menor temperatura. Bien, ese es como el concepto fundamental. Por eso el equilibrio químico siempre se puede verificar porque, entre comillas, el cuerpo más caliente se comienza a enfriar. Empíricamente, lo que hacemos los físicos en el laboratorio es medir. O sea, si yo tengo una temperatura de 20 grados y luego en 2 minutos bajo a 15, quiere decir que se enfrió y el otro va a empezar a calentarse o a subir su temperatura. Eso es lo que uno tiende a decir. Hasta, esto no pasa infinitamente, sino que va a llegar hasta que ambos lleguen a la misma temperatura. Cuando los dos llegan a la misma temperatura, se produce el equilibrio químico y cuando pasa eso, no hay calor. Esa es la diferencia entre temperatura y calor. O sea, yo puedo tener un objeto con temperatura, el ambiente con temperatura, y si tienen el mismo dato, entonces no va a haber flujo de calor. No va a existir calor si es que dos cuerpos tienen la misma temperatura, porque llegaron al equilibrio térmico. Es lo mismo que pasa cuando uno deja una taza de té, una taza de café caliente, hirviendo, la deja encima de la mesa y se le olvidó que estaba ahí, uno dice se enfrió, pero se enfrió a la temperatura ambiente. Por lo tanto, hubo flujo de calor y al llegar al equilibrio térmico desapareció ese flujo de calor. Por lo tanto, el calor puede estar o no puede estar y depende de la temperatura. ¿Quiénes son los que miden estas temperaturas? Generalmente nosotros ocupamos el concepto de termómetro. Y se supone que los termómetros nos ayudan no solamente a dar un número, sino que también nos proporciona una idea cualitativa de ciertas cosas. Porque si yo digo en el ambiente, por ejemplo, un termómetro ambiental, yo digo hoy día, miércoles, hay 30 grados Celsius. 30 grados Celsius en el ambiente es demasiado. Hace mucho calor. Uno dice, ya voy a tener que salir con ropa más ligera porque voy a tener calor. Eso es lo que uno dice. Pero 30 grados, por ejemplo, si yo me quiero tomar una taza de té a 30 grados, eso es helado. Un té helado prácticamente. Cuando uno siente el té caliente normal, es como a los 60 grados hacia arriba. Entonces va a depender netamente de dónde yo esté usando este dato para darle una cualidad a esta temperatura. No todo es caliente, no todo es frío por un solo número. Eso va a variar dependiendo de la situación. Los termómetros también se crearon en base a lo que uno ocupa. Existe el termómetro de alcohol, que en este caso, este termómetro mide temperaturas muy bajitas. Eso es un 3,0, 4,0, 5,0. Porque el alcohol en este termómetro, que es chiquitito, se dilata muy poco. Por lo tanto, cada vez que aquí percibe que hay una diferencia de temperatura, el alcohol comienza a subir, a dilatarse, a ocupar más espacio y empieza a marcar una temperatura. También existe el termómetro de alcohol para temperatura ambiente, de 20 grados hasta 40 grados. Pero más que nada el termómetro de alcohol sirve para medir temperaturas menores. El que nosotros usamos principalmente se llama termómetro clínico. Ese es el nombre que tiene. Y si se fijan en los termómetros, parte del 35 y llega hasta el 41, hasta el 40 grados Celsius, porque no necesita una escala de medida ni para tan abajo ni hacia arriba, porque no tiene sentido. El cuerpo humano se supone que lo ideal sería llegar a 37 grados en forma interna. Por lo tanto, cualquier otro grado más de 40 o menos 35 no tiene sentido para el cuerpo humano.
Así que está hecho con estas medidas, se ocupa mercurio. El mercurio es un metal líquido en condiciones normales de presión y temperatura. Es un metal líquido que va subiendo, se va dilatando en la medida que el calor exista o la diferencia de temperatura vaya aumentando. ¿Ya? Por eso cuando uno llega a 40 grados ya es grave, ya no debería subir más que eso, y menos de 36 tampoco, porque es demasiado frío para el cuerpo humano. Por lo tanto, el mercurio se ocupa para eso porque está capacitado para medir este tipo de temperatura. Si yo le coloco mercurio al termómetro anterior, lo más probable es que no pase nada, porque las temperaturas son muy bajas. El mercurio empieza a reaccionar ya como a los 35 grados, entonces por eso se puede utilizar en estos termómetros. Actualmente lo que se ha hecho más conocido es el termómetro digital. El termómetro digital que nosotros nos miden en los supermercados, ese que está ahí, el que uno ocupa en la casa, sobre todo para el tema de los bebés, que se ponen inquietos cuando uno les coloca el termómetro clínico, el termómetro digital que está ahí. Y en el laboratorio los científicos ocupan el termómetro digital con otro tipo de señal electromagnética para poder medir temperaturas de volcanes, temperatura de la lava, por ejemplo, de explosiones nucleares, en donde no se puede estar tan cerca y ellos captan una señal. Esto es súper importante saberlo, no solamente porque no lo pueden preguntar en la prueba, sino que hasta por cultura general. Tenemos que recordar que esto es lo que nosotros nos están midiendo la temperatura en los supermercados, en los lugares donde uno vamos, y existe lo que se llama una fake news, una noticia falsa. Falso. Es falso que esto produce cáncer, chiquillos. ¿Ya? Esto no produce cáncer, este tampoco produce cáncer, este tampoco produce cáncer, porque ocupa, los tres son receptores de señales infrarrojos. Se escribe IF. De señales infrarrojas del cuerpo. No son, ellos no dan la señal infrarroja, ya no es un láser, sino que lo que ocupan ellos justamente son como si fuera una antena. Captan las señales que tiene la piel, son receptores. Entonces salió esa fake news hace poquito, cuando empezó el tema de la pandemia, con que daba cáncer y por eso están ocupando la temperatura en la muñeca, en el cuello, y no en la cabeza porque es tumor cerebral y todo eso, es mentira. Físicamente es imposible que una señal infrarroja te genere un tumor. De hecho, la señal infrarroja que ellos captan es mucho menor que la que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla del computador. Por lo tanto, la pantalla del computador debería ser 1000 veces más peligrosa que esos termómetros. Por eso es bueno que sepan la señal infrarroja, que sepan de qué se trata, que sepan física, para no creerse todas estas noticias, ¿ya? Búsquenlo en internet si es que tienen dudas, porque igual hay harta noticia de esto. En la temperatura, nosotros utilizamos lo que se llaman las escalas termométricas, ¿ya? Nosotros principalmente ocupamos la escala Celsius, también existe la escala Kelvin, que es la escala que se ocupa a nivel más científico, más universal, y en algunos países todavía existe la escala Fahrenheit, ya que también en Europa, creo que en Suiza, Suecia, aún la ocupan y en Estados Unidos. Así que cuando uno calienta su cafecito, su té en un hervidor, generalmente van a ir las medidas en grados Celsius, ¿ya? Pero no se extrañen si en otro país aparece medidas Fahrenheit. De hecho, en el tiempo, creo que en algunos estados de México aparecen todavía la medida en Fahrenheit, estamos hablando de 70 a 80 grados hacia arriba. Entonces, si una persona no sabe que son distintos, va a creer que están en el infierno prácticamente. No pueden haber 80 grados Celsius en un día. Bien. La escala Celsius, si es que no lo vieron nunca o no lo saben, la escala Celsius fue creada por Anders Celsius. De ahí viene el nombre, por su apellido, que fue un astrónomo sueco, en donde él lo que quería principalmente, porque él, al ser astrónomo, lo que él quería hacer principalmente era medir la temperatura de las estrellas, ¿ya? En ese tiempo, estamos hablando de 1700,
1740, murió joven también. La temperatura no era fácil de medir porque no era un concepto que se utilizaba porque no había instrumentos tampoco. Pero él sí se dio cuenta que las estrellas tenían distinto color por tener distintos estados térmicos, que es lo que se utilizaba en la época, como ese tipo de lenguaje. Entonces él lo que quiso es crear una escala para que pudiera haber un estándar dentro del mundo y que todos habláramos el mismo idioma. ¿Qué es lo que hizo él? De forma muy sencilla. Perdón. En la construcción de la escala se adoptan ciertas convenciones arbitrarias. Eso, lo que estaba hablando anteriormente, lo de ponerse de acuerdo, las convenciones arbitrarias, lo hacen los científicos en eventos, en lo que son las convenciones científicas anuales, donde se ponen de acuerdo para saber qué es lo que van a medir y cómo van a hablar en el lenguaje científico. Por eso hay muchas escalas termométricas, porque las escalas se pueden crear a partir de muchas sustancias. Y de alguna forma lo que en algún momento, de hecho después de que se murió Celsius, se dieron cuenta que tenían que definir una sola escala, y es la que más se utiliza, la Celsius, pero en general, a nivel científico, es la Kelvin. De ahí van a saber por qué. Ahora sí, ¿qué es lo que hizo Celsius para crear esta escala? Primero lo que hizo fue una mezcla entre hielo y agua, ya que trató de enfriar el agua lo que más se pudiese. Cuando te hablen de una presión de una atmósfera, te están hablando de una presión que está a nivel del mar. Por lo tanto, supone que eso se llama presión normal, ¿ya? La presión atmosférica normal. Se espera en algún momento que el termómetro que está acá, que él colocó, un termómetro de alcohol también, llegue a equilibrio térmico, en algún momento marque algo, supuestamente esa línea, cuando el hielo empieza a derretirse. O sea, eso quiere decir que el agua está en su estado más frío que él pudo tener en ese tiempo. A eso él lo llamó el 0 Celsius. O sea, con un lapicito, en el tubito que está ahí, marcó y dijo, ya, lo más frío es el 0 Celsius. Luego, en forma contraria, teniendo el mismo volumen de agua, teniendo el mismo experimento, en vez de congelarlo, lo empezó a hervir. Y al punto máximo donde llegó esta marca del termómetro, lo llamó 100. ¿Ya? Entonces, él no se hizo tanto problema como otras escalas que existen en el mundo. Él escribió de 0 a 100 y lo dividió en 100 partes iguales. Entonces, si yo tengo un tubito que primero me marca el 0, cuando el agua está con hielo, y luego me marca el 100, cuando hierve, ahora sí. Al dividir en 100 partes iguales, es mucho más fácil entender de que la temperatura, el agua se mueve en esta temperatura cuando está en fase líquida. Entonces, de alguna forma, él trató de ordenar la temperatura en base al agua. Y eso es súper importante porque hay otros científicos como Fahrenheit que hizo exactamente lo mismo, pero en base al amoníaco, o una sal de amonio. Entonces, como el agua es más universal, el agua es más conocida por todos, es mucho más fácil entender una temperatura en base a los grados Celsius. Por eso uno dice que el agua en el hervidor está como a esa temperatura, 80-90, y ya de ahí para arriba empieza a convertirse en vapor, de 100 grados vapor, y de 0 hacia abajo empieza a congelarse, porque es lo que uno ve en la naturaleza. El agua de por sí está en la naturaleza. Entonces es fácil darse cuenta qué significan 50 grados, 80 grados, 100 grados. ¿Cuál es la gracia del agua? Y este gráfico es súper importante porque yo he visto preguntas anteriores a la PTU o a la PDT, como quieran llamarla, que habla de esto en forma conceptual. Si yo tengo una cierta porción de hielo, como lo que está acá, y lo tengo a 0 grados Celsius, ahora sí, no sé por qué me marca eso. Si lo tengo a 0 grados Celsius, fíjense que necesito solamente
80 calorías por gramo de agua, eso significa, aquí dice calor añadido, necesito 80 calorías para poder pasar de estado sólido a líquido. Hay una, y aquí podemos entrar en algo más fino que tiene que ver con la física un poquito más avanzada. El agua, cuando te dicen que está a 0 grados Celsius, en ese punto, no significa que esté siempre en forma sólida, ¿ya? Significa que en 0 grados Celsius, acá, entre esa barrita y esa barrita, se está transformando de sólido a líquido. Pero no, uno no puede asegurar que siempre es sólido o siempre es líquido, no. Hay una transformación. Y fíjense que no varía la temperatura. ¿Ya? Eso en algún momento lo vamos a ver más adelante, porque también es lo preguntan, una propiedad física, que se llama calor latente de fusión, y que tiene que ver con este transcurso. O sea, de 0 a 80 calorías no subió la temperatura, solamente hubo un cambio de estado. Seguimos en 0 grados. Y para pasar de 0 a 100 grados, en agua líquida, en estado líquido, fíjense que no se necesita tanto, se necesitan 80 más. O sea, con 160 calorías por gramo, ya tengo ya puedo llegar a los 100 grados que están acá. Pero no significa que esté en vapor. Eso es lo importante. Yo puedo tener 0 grados, sólido líquido, 100 grados, líquido vapor. Para pasar de líquido a vapor, todo este proceso, fíjense, se necesita de 160 a 720 calorías. Esa es una de las razones fundamentales de por qué, cuando ustedes colocan una olla con agua o en el hervidor, se demora en vaporizarse, se demora en evaporar. Ya el agua líquida resiste harto, resiste todo el rato la entrega de calor. Tanto que llega un momento en que las moléculas se rompen y recién se transforman en vapor de agua. Fíjense que la temperatura sigue siendo 100 durante todo este proceso. Y en algún momento se rompieron las moléculas y empezaron a convertirse en vapor de agua, pero cuando ya llevamos 720 calorías por gramo. Entonces, es una de las cosas, una de las respuestas de por qué una olla llena con agua demora sus minutos, demora hartos minutos en hervir, y que también el hervidor eléctrico consume harta energía. ¿Ya? Consume harta energía para poder solamente llegar a 100 grados quizá y poder evaporar el agua. Por eso se dice que el agua es el mejor, en este caso en la Tierra, porque no sabemos qué pasa en los otros planetas. Es el mejor sustancia templada, templante. ¿Ya? Eso quiere decir en física que es el mejor aislante de temperatura. De hecho, se ocupa hasta en las reacciones nucleares. Alrededor de un reactor nuclear tiene que haber circulando agua, porque el reactor de por sí aumenta mucho la temperatura. Entonces vamos a encontrar que en forma natural el agua es el mejor aislante. Ahora existen elementos más artificiales que se ocupan en los motores de los autos, en la industria también. Pero este gráfico es muy aclaratorio en base a lo que es la diferencia entre temperatura y calor. Temperatura es la barrita que está acá, y fíjense que a una misma temperatura el calor aumenta de 160 a 720. En una misma temperatura de 0 grados, el calor aumenta de 0 a 80. Por lo tanto, estos calores que se llaman aquí calores específicos de cambio de estado, lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo sepan. Evaporar agua es mucho más costoso que descongelar agua. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta. Así como gastamos mucha energía al calentar el agua, ¿actualmente hay alguna manera de recuperar esa energía, por ejemplo? ¿O alguna manera de aprovechar lo que es la energía calórica, por ejemplo, del medio ambiente o algo así? ¿O actualmente no hay nada?
O sea, de hecho, en forma natural es súper difícil mantenerlo. Súper difícil mantenerlo porque todo lo que nosotros ocupamos para calentar agua, en definitiva, se pierde o se transforma en otra cosa. De hecho, los reactores nucleares, por eso hay hartos físicos que están de acuerdo, y estamos, yo también estoy de acuerdo con que los reactores nucleares son la mejor opción de producir electricidad y de calentar agua, porque esa agua se va reponiendo y el calor se va manteniendo ahí mismo. En la cocina, en el hervidor, en las termoeléctricas, en la hidroeléctrica también, que ocupan la fuerza del agua. El calor, de alguna forma, de las máquinas que operan ahí, el calor se va perdiendo. Entonces, es re difícil encontrar una máquina, un proceso que no sea nuclear, que no se pierda la energía. ¿Alguien más? Ya, sigamos avanzando entonces. Ahí, ya. Ahí me interrumpen si es que hay alguien que tiene dudas. Lord Kelvin, que se ganó el premio de Lord, porque hizo muchos descubrimientos, muchos inventos para Inglaterra, se llamaba William Kelvin, ¿ya? Y él vivió más tiempo que Celsius y tiene mucho más prestigio porque hizo más cosas, aparte de la físico, matemático, ingeniero. Colaboró también con la construcción del barco a vapor. Entonces, hizo más publicaciones también científicas, más de 600 trabajos, como aparece ahí, vinculados solamente a la ciencia. Y él, en algún momento, a diferencia de los otros que estaban inventando escalas de temperatura, él pensó que la materia en algún momento debía tener un límite. No podía ser todo infinito, ni para arriba ni para abajo. Es decir, temperatura muy alta o temperatura muy baja. Por eso se ocupa la escala Kelvin y ahora se conoce como la escala absoluta, como la escala que ocupan los científicos para medir todos sus experimentos. La idea de esta escala surgió justamente de las temperaturas máximas y mínimas que podría alcanzar una sustancia, un cuerpo en el universo. Teóricamente, y eso es por el tiempo que estuvo viviendo Kelvin, en los 1700 a 1800, que no hay un límite superior, sino que las sustancias pueden llegar a límites muy grandes de temperatura, pero no pasaría a la inversa, ¿ya? Ahora, los laboratorios que nosotros ocupamos ahora, que sabemos que existen en el mundo, se pudieron medir la temperatura que se llama cero absoluto, que es la temperatura más pequeña del universo. Y ahora, todos estos datos son buenos que ustedes los busquen en internet porque los explican con mucha mayor didáctica que una clase, así a la rápida con un PowerPoint, sino que ahí te enseñan realmente cómo se pueden medir y cómo se hace para medir esto de acá. La sustancia, todos los cuerpos, ustedes saben que están con átomos. Y ahí los átomos tienen electrones, tienen neutrones, tienen átomos y están enlazados entre sí. En algún momento, cuando llega a esta temperatura, a una sustancia tener, esto desaparece. Se supone, y eso por eso dice teóricamente, se supone que a esta temperatura el electrón se detiene. Si el electrón se detiene, porque siempre está en movimiento en los átomos, debería irse hacia el centro donde está el protón, porque cargas distintas atraen. Y eso hace que se produzca un estado nuevo, que se llama estado Bose-Einstein, que es un estado físico nuevo, y también hay un estudio que se llama Kelvin-Einstein, si es que lo quieren buscar por ahí. Tiene que ver con el cero absoluto. O sea, cómo se comportaría la materia si es que llegara al cero absoluto. Ahora, ¿cómo los científicos saben esto? Si no hay un termómetro, de hecho el mismo termómetro está hecho de materia. Y si yo meto un termómetro a esa temperatura, se desaparece, se desvanece. Es porque esta temperatura y estas mediciones lo hacen con ondas electromagnéticas, con señal electromagnética. Entonces, si yo quiero que un
refrigerador llegue a 1 Kelvin o menos 272 grados Celsius, así, al límite, juego con los campos magnéticos. ¿Ya? No juego con bajar la temperatura como un refrigerador, sino que se ocupan campos magnéticos y ahí ya la física es diferente. Por eso es importante que si ustedes lo quieren buscar para estudio personal, sería interesante, porque esto no lo preguntan en la prueba, pero sí es importante saberlo. No te van a preguntar por qué y cómo lograron llegar a esta temperatura. No, porque esto fue medido en 1984, si no me equivoco, por ahí. Y después fue ratificado ya con más tecnología. Pero, ¿qué es lo bueno o qué es lo que te podrían preguntar? Es que realmente Kelvin tenía razón. O sea, hay un límite inferior, la materia tiene que llegar a un límite inferior, pero no existe un límite superior. Hasta el momento, las temperaturas más grandes que se han visto son de estrellas que pueden llegar a millones y millones de grados Celsius. Entonces no se sabe realmente si hay un límite superior, pero sí se sabe que hay un límite inferior. El límite inferior para conceptos de prueba no se ocupa el 15, se ocupa el menos 273. Como no pueden usar calculadora en la prueba, generalmente se redondea a menos 273 grados Celsius. Se dice que es el cero absoluto. Ese es el nombre que recibe esa temperatura. El punto de origen de la escala Kelvin es el cero absoluto, de ahí para arriba, representado por el 0K. Si se fijan, la medida en Kelvin no ocupa el concepto de grado. Esa pelotita que aparece de repente, que aparece acá en el Celsius y en el Fahrenheit, el Kelvin no lo ocupa. Porque el Kelvin, como es una escala absoluta, solamente es necesario nombrarlo. De hecho, no existe el menos 1 Kelvin. Para la escala Kelvin no hay negativos. Ya, por si acaso. No hay números o no hay datos negativos. Solo positivos, del 0 hacia arriba. Si después se descubre, por ejemplo, si es menos 278, entonces de alguna forma se baja la escala Kelvin y se dice que el 0 es menos 278. O sea, no se hace un cambio para que Kelvin sea negativo. Por eso no es tan difícil transformar escalas Celsius a escalas Kelvin y viceversa, porque si 0 Kelvin corresponde a menos 273 Celsius, 1 Kelvin corresponde a menos 272. 2 a menos 271. O sea, cada vez que uno suma, se va sumando en 1, este se va restando en 1. Por eso es una escala unitaria que se le llama. Cuando yo llego a 273 Kelvin, estoy hablando recién de 0 grados Celsius. O sea, yo puedo decir en el lenguaje, el agua se fusiona o se congela a 273 Kelvin. Si no digo Kelvin y digo solamente 273, está malo. Acuérdense que en física se ocupa tanto el número como la unidad de medida. Si seguimos avanzando, si llego a 373, estoy hablando de 100 grados Celsius. Entonces, cuando el agua se evapora, ebulle, empieza a ebullir, es lo mismo decir 373 Kelvin, ¿ya? Porque se agregan 100 más. Entonces, si yo tengo un termómetro graduado a escala Celsius, puedo borrar esos números y cambiarlo a escala Kelvin. Y me va a quedar el mismo termómetro, el mismo fenómeno físico, pero la unidad de medida va a ser diferente. Es como decir 100 centímetros, 1 metro. Los números cambian, pero la cualidad es la misma, la cualidad física. Por eso, en forma general, y es bueno que se acuerden, si yo quiero pasar de grados Celsius a grados Kelvin, no a grados Kelvin, tengo que sumar 273. ¿Ya? A todos los grados Celsius le sumo 273 y me van a dar los Kelvin. En caso contrario, aquí se le suma 273. En caso contrario, que quiera pasar de Kelvin a grados Celsius, entonces los Kelvin tengo que restarle 273 para que me dé el número correspondiente. Yo en el papel, en un ejercicio, me acuerdo hace un par de años, aparecía, se tienen menos 300 Kelvin. Perdón, menos 300 Celsius.
esa temperatura no existe, porque lo mínimo son menos 273. Y una de las alternativas decía, no se puede determinar. Y esa era la correcta, justamente porque se estaba pretendiendo que el alumno se distrajera haciendo esta operación matemática simple y no acordándose de que este valor no puede existir físicamente en la naturaleza. ¿Ya? Porque menos 273 es el mínimo. Matemáticamente lo puedo escribir lo que yo quiera, pero como estamos en física, se tienen que fijar bien de los datos que les colocan en el problema. ¿Qué es lo que pasa con Fahrenheit? Y aquí es bueno que ustedes lo puedan escribir en su cuaderno o ahora sacarle una foto de su celular, un pantallazo, no sé. Este valor que está acá, esta expresión, es para transformar de Fahrenheit a Celsius. Y esta expresión que está aquí a la derecha es para transformar de Celsius a Fahrenheit. Esto, lamentablemente, hay que aprendérselo de memoria, sí o sí, pero hay que tener ojo con la prioridad matemática. Primero, en los grados Fahrenheit tengo que restar. Se le restan 32 y al resultado se le multiplica por 5 y se divide por 9. ¿Ya? En cambio, si quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, primero tengo que multiplicar. Los Celsius primero se multiplican por 9 partido en 5 y se le suma después el 32. ¿Ya? Esos son los pasos correctos. Aquí en algunos textos, en algunos libros van a encontrar que 9 quintos es lo mismo que decir 1,8. Pero como estamos en la prueba, y no, generalmente hay que evitar los decimales, siempre hay que pasar la fracción para que sea más fácil el cálculo. Entonces, si yo reemplazo aquí 32, ahí, 32 menos 32 es 0. Por lo tanto, 0 por 5, 0, todo me va a dar 0. Eso significa que 32 Fahrenheit significa 0 Celsius. Y esto, en la otra escala, acuérdense que era lo mismo que decir 273 Kelvin. O sea, yo puedo decir que el agua se fusiona a 273 Kelvin, a 32 Fahrenheit o a 0 Celsius. Cualquiera de los tres está bueno, me está diciendo lo mismo físicamente, pero matemáticamente estoy ocupando distintas unidades. Ahora sí, este valor que está acá, 0 Fahrenheit, lo reemplazo aquí, el 0 Fahrenheit, lo reemplazo aquí para saber cuánto en grados Celsius es, me va a dar menos 17,7. O sea, el 0 Fahrenheit, donde se fusiona la sustancia que ocupó Daniel Fahrenheit para hacer su experimento, resulta que los grados Celsius ya estamos en el negativo. Ya bajamos el 0. Entonces, si yo ocupo una sustancia diferente para hacer mi escala medida, no puedo pretender que sea 0 Celsius, igual que el agua. Si ocupo sal de amonio y se congela los 0 Fahrenheit, es distinto decir 0 Celsius. Entonces, si ustedes reemplazan el menos 17,7 de acá, les va a dar 0 el resultado, 0 Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura? Y esta es una pregunta que yo la he visto en muchos años, no sé si va a aparecer de nuevo, pero hay que saberla como la gravedad, como el valor de la gravedad, son constantes. El único valor matemático que calza en estas dos unidades de medida es el menos 40. Si una escala de medida va subiendo en 1,8 y baja en 1,8, y la otra sube en 1 y baja en 1, en algún momento se van a tener que topar. Y ese tope son los menos 40 grados. Por lo tanto, decir menos 40 Fahrenheit es lo mismo que decir menos 40 Celsius, y es el único valor que pasa eso. Único valor. Ni más abajo, ni más arriba. Se han probado con todos los números, y solamente el menos 40 calza que estas dos fórmulas son lo mismo. Todo lo demás, mientras más sube Celsius, más lo va a hacer Fahrenheit, mientras más baja Celsius, más lo va a hacer Fahrenheit también. En la naturaleza
a raíz de todas estas medidas de temperatura, existen temperaturas que son notables, que se le llama, que son temperaturas importantes, como las que les voy a mostrar a continuación. Aquí dice, se determina lo frío o caliente, que estoy midiendo su temperatura, lo que habíamos dicho anteriormente. Un cuerpo frío debería tener átomos o moléculas que se mueven menos enérgicamente. O sea, las moléculas se empiezan a mover más lento, hasta llegar a lo que les decía, a menos 273, que supuestamente las moléculas no tendrían movimiento. Ese es el cero absoluto. Por lo tanto, los electrones dejarían de moverse y ahí pasaríamos a otro estado de la materia. Nada puede enfriarse hasta esa temperatura. Se supone que hasta ahí es el límite. Pero sí se ha alcanzado, fíjense, este decimal de Kelvin. Bastante cercano a cero. Lo que pasa es que como se miden con campo electromagnético y a través de un computador, es mucho más fácil sacar esta medida. No es que una persona esté con un instrumento midiendo, es imposible. Entonces fíjense que hasta el momento la temperatura más alta registrada en el aire, que eso es lo que se registra en la temperatura ambiental, han sido 58 grados Celsius. Y eso fue en el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el desierto que puede llegar a su temperatura más alta. El desierto de nosotros es el desierto más árido. Eso quiere decir que es menos húmedo. Pero no quiere decir que sea más caliente, entre comillas, que otro. El desierto del Sahara tiene ese récord. Y fíjense que 58 grados Celsius es lo mismo que decir 136 Fahrenheit. O sea, ya se disparó el número en comparación con los grados. La licuación del oxígeno, que está acá, licuación significa que el oxígeno, el gas, en forma natural, pasa a estado líquido. Tiene que llegar a menos 183 Celsius. Por eso nosotros nunca vamos a ver el oxígeno en forma líquida naturalmente, sino que siempre va a estar en forma de gas. La congelación del mercurio le pasa lo mismo, muy pequeño. Y cuando nos hablan de ignición de la madera, el término ignición quiere decir que cuando se empieza esto a quemar, es como la chispa del encendedor, la chispa del fósforo. Cuando uno la enciende, uno puede obtener 247 grados Celsius. Puede haber más temperatura cada vez que uno ingrese con más combustible o más comburente. Pero la ignición, para que empiece esto, se necesitan 247 grados Celsius. O sea, si se fijan, estamos hablando de temperatura superior a la que nosotros manejamos en lo que es el consumo de nuestro cuerpo, por los líquidos, todo eso, la temperatura ambiental. Lo mismo pasa con la soldadura. Fíjense que la soldadura es esta lucecita que te dicen no veas porque te puedes quedar ciego. Perdón, esto se me fue para atrás. Puede llegar a 3000 grados Celsius. Y eso es harto, mucho. Entonces, puede que lo hagan un corto periodo de tiempo, pero llega a esa temperatura. ¿Por qué no se derrite todo la mano? ¿Por qué no se derrite todo lo que está aquí de la persona que solda? Porque esto lo hace muy rápido. Y lo hace muy centralizado, muy puntual. Fíjense un relámpago. Un relámpago, 3000 grados Celsius, es prácticamente lo mismo que decir 3000 Kelvin. 30.000, perdón. Lo diferencian 200 y tantos grados, ¿no? Entonces, en un relámpago, hablar de Kelvin y Celsius es hablar de lo mismo. No así grados Fahrenheit. 54.000 Fahrenheit es lo mismo que 30.000 Celsius. Y finalmente, en el Sol, que no es la estrella más grande, no es la estrella con más temperatura, es una estrella normal, tirado para una categoría más baja, en su centro podemos encontrar 14 millones de grados, que es lo mismo que decir 14 millones de grados Celsius con Kelvin, porque decir 14 millones 273 es lo mismo, pero no en grados Fahrenheit. En grados Fahrenheit se habla de 25 millones. Y de ahí para arriba, o sea, hay estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol, y que yo lo subí a mis redes sociales. He visto, subido videos de cómo somos tan pequeños en comparación con otros, así que hacia arriba no se lo olvida, hacia arriba temperatura no hay un límite comprobado, y hacia abajo sí hay un límite, que serían menos 273 Celsius. Hasta el momento, ¿alguien con dudas?
¿No? No, profe. No, ninguna. Ya. Porque hasta hoy día, por lo menos, quería llegar hasta acá, pero les voy a adelantar una cosita. Lo que pasa es que después de esto, después de temperatura, y lo que preguntan harto en la PTU, tiene que ver con la dilatación. Entonces, nosotros sabemos que los sólidos y todos los cuerpos en general se dilatan cuando la temperatura aumenta. ¿Ya? Eso es como... harto lo conocen, harto lo han visto. Pues, el agua, el aire, cuando se derrite un cuerpo, se empieza como que se extiende un poco. Los átomos, de alguna forma, están ordenados. Como el átomo que está ahí, el átomo del NaCl, la molécula de NaCl, perdón, que está compuesta por sodio y por cloro, para que estén juntas, se producen fuerzas intermoleculares que generan una red que se llama red cristalina. Esa red cristalina lo que hace es producir acá, en cada átomo, una fuerza neta que tenga valor 0. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas, esto es como la primera ley de Newton, va a ser igual a 0 si es que caen en una sincronía tal que se produzca la red cristalina. Así se mantienen los cuerpos en forma sólida y ordenada. Eso sería como lo ideal. El ser humano no ve esto no se ve a ojo con un microscopio, no, esto es lo que el ser humano piensa que pasa en el átomo, piensa que pasa en la molécula. Pero también sabe de que esa red, ese equilibrio, más bien en la imaginación, siempre va a haber una vibración. O sea, es imposible que todos los átomos de cloro, todos los átomos de sodio estén quietos. O sea, pueden estar estabilizados, pero no van a estar quietos, no van a estar en reposo. Siempre se van a estar moviendo, por lo menos con una vibración. Por eso es mejor dibujar estos objetos, la red cristalina, como con resortes. Porque los resortes nunca se colocan quietos. Y si se mueve uno, se mueven todos los demás. Entonces esa es como la forma más correcta de dibujar un sólido, una molécula de un sólido. Ahora, la posición media del equilibrio es lo que nosotros llamamos en física fuerza neta igual 0. Que sea 0 realmente, no es así. Es lo que se aproxima a 0. Porque los átomos siempre se están alejando, siempre se están acercando, siempre se están agitando. Y si esto se vuelve muy rápido, si esto se empieza a mover cada vez más, hacia arriba, hacia los lados, producto de que hay algo que empiece a intervenir, esto se va a empezar a romper. Y ahí es donde se produce esto, lo que se llama dilatación del sólido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? Mañana nosotros aparte de los documentos que les quiero mandar en un ratito más, lo que mañana quiero ver con ustedes es ejercitar la parte de temperatura con el concepto de dilatación lineal. Para eso, necesito que tengan bien claro que cuando uno habla de dilatación lineal, ¿dónde está? Acá. Cuando uno habla de dilatación lineal, está hablando de una sola dimensión. Por lo tanto, aquí yo puedo hablar de un alambre, puedo hablar de una cuerda, puedo hablar de un cable. Independiente que sabemos que tiene grosor, que tiene área acá y que tiene una altura, independiente de eso, cuando uno habla de dilatación lineal, solamente se produce un alargamiento en una dimensión. Ojo, que dilatación también puede ser una dilatación negativa. Dilatación negativa significa que el cuerpo se contrae a través de una disminución de temperatura. También puede haber un delta L negativo. Y este es un delta L positivo. O sea, que cuando el cuerpo se produce una dilatación lineal, se puede agrandar o achicar dependiendo de la diferencia de temperatura que se produzca en este cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito que tengan bien clarito para mañana? Que todos los cuerpos tienen una longitud inicial. Que todos los cuerpos se dilatan por una diferencia de temperatura. Y que todos los cuerpos van a tener una longitud final para este alargamiento o este acortamiento que
que es la temperatura la causa de esto. Entonces van a escribir en su cuaderno, que ya lo tienen en la sesión, no sé si lo escriben o no, pero por lo menos quiero dejarlo plasmado como última diapositiva, que aparte de aprenderse de memoria y acordarse de la transformación de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit, necesito que esto también lo tengan bien en la retina, porque las preguntas de la PTU a veces son con números, y llegar y aplicar esta fórmula, y a veces son con gráficos. Entonces, por eso hay que saberse bien esa fórmula. La longitud inicial está representada por L0, que está acá. Todos los cuerpos tienen una longitud inicial, y para eso van a tener una temperatura inicial. Si la temperatura inicial va cambiando y se transforma en una temperatura final distinta, se produce lo que se llama variación de temperatura. Y va a haber un aumento de longitud. Recuerden que decir delta T, delta temperatura, es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, se espera que si este final es mayor a la temperatura inicial, o sea que el cuerpo se calienta, entre comillas, eso produce que delta T va a ser mayor a 0. Pero ¿qué pasa si se enfría esto? Si temperatura final es menor a la temperatura inicial, perdón la letra, la diferencia en temperatura va a ser menor a 0. Entonces, repito, todos los cuerpos tienen una longitud inicial. Si la temperatura, una longitud inicial a temperatura inicial. Si la temperatura empieza a aumentar, va a tener una temperatura final y el delta T va a ser mayor a 0. Si la temperatura empieza a disminuir, la temperatura final va a ser menor a la inicial y el delta T va a ser menor a 0. Aún así, cualquiera de los dos casos, se habla de dilatación, por lo tanto va a haber un aumento o una disminución de su tamaño. Y cuando hablamos de lineal, estamos hablando de una sola dimensión. O sea, para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. No hay una segunda opción. O es hacia el lado o es hacia arriba. Pero no otra opción. Y ese A, alfa, se llama coeficiente de dilatación lineal y eso es propio de cada material. Todos los materiales tienen distinto coeficiente de dilatación lineal. Eso depende del material que uno esté trabajando. Por eso la fórmula es una multiplicación de estas tres cosas. Alfa, longitud inicial y diferencia de temperatura. Si esto te da negativo, el resultado te va a dar negativo, por lo tanto se contrae. Si esto te da positivo, el resultado te da positivo, por lo tanto se agranda. Matemáticamente no deberían tener problemas. Lo que sí me interesa es que se aprendan los conceptos, porque mañana vamos a partir con esto, y vamos a partir haciendo algunos ejercicios tipo PTU, y la idea es que lo comprendan no solamente con números, sino también de forma conceptual. Ustedes también se van a encontrar, descartar acá. Ustedes también se van a encontrar con el documento en Classroom, que es el mismo que estoy compartiendo acá. Nosotros llegamos a la diapositiva 30, y son 64, así que no vamos mal. Tienen todo el material, todo lo que viene. Sería importante que empezaran a leerlo y a subrayar quizás las palabras que no entienden, y cuando yo voy haciendo la clase, ustedes van tiqueando si es que les quedó claro o no les quedó claro. Y así me pueden preguntar de forma más sencilla. Pero ya la idea es más o menos esta es la dinámica de ir viendo la parte teórica primero, para luego seguir con la parte de ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Si es que hay alguna diapositiva pendiente, algún concepto que no entendieron bien. Profe, Dígame. ¿los coeficientes de dilatación siempre los dan en las preguntas o no? Sí, la mayoría de las veces los dan porque son datos que no son tan fáciles de aprenderse de memoria. Entonces, o te lo dan
o también te lo podrían preguntar, dándote todos los datos anteriores. Ustedes van a encontrar en el documento que les mandé en Classroom, ahí compartí de nuevo la pantalla, esa tablita. Si te fijas, aprenderse todo eso de memoria es imposible. Lo importante es que vean el tipo de material, por ejemplo los metales, con otro tipo como el vidrio, que son, cada uno tiene una dilatación distinta, un coeficiente de dilatación distinto, y por eso se ocupan en cosas distintas. Por eso los cables generalmente son de cobre y tienen esa dilatación. Si fueran de plomo se dilatarían mucho, si fueran de aluminio se dilatarían un poco más. Entonces, más o menos para que vean la función que tiene cada material. Pero si lo hacen matemáticamente hablando, les van a dar el coeficiente. Fíjense en la dimensión que tiene. Estamos hablando de 10 elevado a menos 6. Todos los coeficientes lineales están en 10 elevado a menos 6. Eso quiere decir micro. Por lo tanto, son 6 ceros a la izquierda. ¿Ya? Hay que correr la coma 6 veces. Entonces ahí tienen que tener ojo cuando hagamos este tipo de ejercicio. No sé si alguien más. Profe, ¿la dilatación tiene alguna como magnitud en la que se pueda medir? Por ejemplo, no sé, ¿es metros? Cosas como Sí, eso. el delta L y el L0 siempre tienen que estar medidos en metros. ¿Ya? Si tú mides en grados Celsius, cuando uno hace la multiplicación, tiene que estar la unidad de medida en grados Celsius, el alfa tiene que estar en Celsius a la menos 1, y las otras dos pueden variar. Te lo podrían dar en centímetros y tu resultado final va a ser centímetros, pero generalmente lo que se ocupa son los metros. ¿Ya? La unidad de medida del delta L es una unidad de medida normal de cualquier longitud. La única diferencia es que aquí podrían ser centímetros o metros, va a depender del ejercicio. No sé si hay alguien más. Creo que no, profe. Está todo clarísimo. ¿Te gustó? Qué bueno. Ya, eso quiere decir que está bueno si es que no tienen duda. Mañana vamos a hacer un poquito más de práctica. Estúdiense lo que es dilatación lineal, superficial y volumétrica. Y vamos a hacer algunos ejemplos de PSU que han salido en los años anteriores, porque eso es lo que nos interesa. Bien, así que se me cuidan. Un gustazo. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos mañana a las 3 también. Ya, revisen el profe. Nos vemos. Nada. Chao, Revisen la profe. cuestión. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas Cuídense. gracias. Chao, Profe. Gracias, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal